Acompáñenme a la carta a los Filipenses, capítulo 4. Así que, hermanos míos, esta es la versión Reina Valera 1960. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Amén. Otra vez digo, regocijaos. Cierren sus ojos y oremos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que tú has dispuesto, Señor, para que estemos hoy reunidos, este tiempo que tú has dispuesto para que podamos recibir revelación de tu palabra, Señor. Hoy te doy gracias por tus misericordias que hoy estás derramando en cada corazón, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que nuestros sentidos espirituales, Señor, sean abiertos y que hoy recibamos revelación de tu palabra a través de este tema que se va a compartir, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos. Y lo primero que debemos saber es qué significa regocijarse. Es lo primero que debemos saber, ¿verdad? Lo primero que debemos entender. Entonces, ¿qué es regocijarse? Fíjense, el regocijo es una acción que permite expresar alegría, que permite expresar gozo. Eso es lo primero que es un concepto que se emplea en cualquier situación de alegría, de euforia positiva, ¿verdad? En cualquier situación donde estamos en alguna circunstancia donde podemos alegrarnos por algo que nos pasa, o por algo que pasa a cada uno. Y eso se llama regocijo. Entonces, aquello que provoca el regocijo hace que una persona se sienta bien, tenga entusiasmo, esté feliz. Y como es una definición que abarca muchísimas, digamos, muchísimas cosas, esto quiere decir, por lo tanto, que hay, digamos, diversas situaciones que pueden provocar que se manifieste el regocijo. Y eso lo podemos saber. Si hacemos memoria, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. En lo académico, cada vez que alguien se titula en lo académico, ya sea en la escuela, en el liceo, universidades, doctorados, etcétera, etcétera, acostumbramos a que se celebra una graduación. Y ustedes, creo que sí, todos acá, excepto los niños que ya se fueron, tal vez algunos de ellos, no han estado en esa situación donde al momento de graduarse es una alegría muy inmensa. El momento en que se hace un acto donde se honra a las personas que cumplieron con todos los requisitos para obtener ese logro, se tiene regocijo. Podemos hablar también de regocijo las personas que contraen matrimonio. No me miren así, sí hay regocijo. Sí hay. Bueno, vamos a ver, las personas que contraen matrimonio estando enamoradas. Porque sí hay algunos que los llevan obligados y ahí no hay regocijo. Pero esas son situaciones, por ejemplo, un aumento de salario. Ejemplos, cerrar un buen negocio en su empresa. Son situaciones que nos llevan a tener regocijo, a estar felices. Pero hay una característica en común que presenta todo esto, y es que para provocar ese regocijo debe suceder alguna de estas cosas que he mencionado y otras más que no las voy a mencionar. Es decir, que no es permanente, es decir, que es temporal, que es puntual y que incluso depende de la subjetividad de cada uno.
porque hay cosas que para mí me pueden provocar regocijo y que para Claudia no, por ejemplo. Entonces sí es algo que no es objetivo, que es subjetivo, que no es permanente, es temporal. Estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Entonces, ahora, hay algo importante en el regocijo y es el gozo. Ahora, ¿qué es el gozo? Yo me dediqué a buscar algunos sinónimos. Entonces, sinónimos de gozo es alegría. Aparecía la palabra consuelo. Me puso a pensar un poco, pero sí, cuando recibimos consuelo en alguna situación donde estamos tristes y recibimos el consuelo y experimentamos el consuelo, sí podemos sentir regocijo, sentimos alivio. Contentura o contentamiento, deleite, felicidad. Y decía la definición que investigué, el gozo es la intensidad de los sentidos, es decir, que es algo emocional, como nosotros lo podemos ver en lo natural. Propio de los seres, ya que se puede definir como una inmensa alegría. ¿Okay? Entonces, eso es el regocijo según nosotros lo podemos haber experimentado y según el mundo lo muestra. Pero yo les tengo otra noticia. Vamos a poner ahí un sin embargo. Existe un gozo que no depende de las circunstancias, que no depende de las situaciones que cada uno puede estar atravesando, que no depende si me está pasando algo bueno o si está pasando algo malo, que no depende de lo feo ni de lo bonito. Y ese es el gozo en el Señor. Y este es el tema que hoy yo quiero compartirles. El gozo en el Señor. Con todos estos sinónimos, la alegría en el Señor, el contentamiento en el Señor, es un gozo diferente. El gozo en Dios es el deleite producido por el Espíritu Santo, que experimentan todos aquellos que han sido salvados. Es decir, todos aquellos que han recibido el Evangelio, que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y suficiente Salvador, debo decir, que todos aquellos que han sido redimidos por su obra, por su sacrificio, es decir, todos aquellos que establecen también una comunión, una relación continua con el Señor, con Jesucristo. Ese sería a grandes rasgos lo que es el gozo en el Señor. Es un estado de satisfacción que proviene de tener a Dios como nuestro tesoro más importante. Yo le añadiría de ponerlo a Él en primer lugar, de hacer que Él esté en cada una de nuestras decisiones, en cada una de nuestras acciones. Es decir, si nosotros aceptamos a Cristo, y no solamente lo aceptamos, sino que caminamos con Él, buscamos de Él, buscamos estar en Él, podemos entonces tener este llamado gozo en el Señor. Que como les decía, fíjense que la definición al inicio de todo lo que es regocijarse es muy bueno. De hecho, yo estaba hablando del regocijo y me sentía regocijado, porque es algo bueno. Cuando hablamos de algo bueno, también nos regocijamos. Entonces, la felicidad en el mundo, para hacer un contraste, depende, o el gozo del mundo, depende de las circunstancias, depende de las situaciones. Es pasajero, mientras el gozo en el Señor depende de una sola cosa, que lo vamos a ver con más detalle más adelante, y es de nuestra relación con Jesucristo. De una sola cosa. Y ya vamos a aprender por qué solo depende de esa relación. Y como no depende de circunstancias externas, Él puede ser permanente. Lo podemos tener en todo tiempo, en todo momento, en toda situación. Aleluya. Y sí. Entonces, tenemos así que el gozo es la realidad, es una realidad que es producida por esta comunión con Dios, porque la presencia de Dios es fuente de alegría y fuente de deleite. Amén. Entonces, ustedes en este momento deberían preguntarme, como acostumbra el pastor, pregúntense, háganse preguntas. ¿Y qué es este gozo en el Señor? Eso es lo primero que debemos preguntarnos. ¿Qué es? Pues? Sé que la analogía no es buena, pero no tengo otra. Es como si cuando nosotros presentamos, aquí las personas que se dedican a vender cosas,
o en venta o trabajan en venta, deben conocer las características, especificaciones de los productos que venden. Entonces, imaginemos por un momento solamente para que podamos entenderlo de mejor manera, que el gozo en el Señor es un producto. Entonces, lo primero que tenemos que saber qué es. ¿Cómo se come eso? Dicen en mi país. O específicamente del pueblo donde soy. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el gozo en el Señor? Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Estas son palabras que Jesús le dirigió a sus discípulos en vísperas de su partida a la diestra del Padre. Y Él le dice, para que mi gozo esté en vosotros, para que mi gozo esté en ustedes. Entonces, esto quiere decir que este gozo en el Señor es un gozo que primero no es nuestro. Es un gozo que pertenece ¿a quién? A Cristo. Es decir, que el gozo en el Señor es el gozo de Cristo. Él les dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y esto que Él hace, ¿verdad? De que puedan aceptar, porque él lo que dice acá, yo todas estas cosas les he hablado. ¿De qué les habló el Señor? Del Evangelio, del mensaje de salvación, de la misión que tenían ellos, que es una misión que todos nosotros heredamos. Llevar las buenas nuevas a toda criatura. Entonces, ellos reciben esto y lo primero que debemos entender es que el gozo en el Señor es el gozo de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, ahí estamos claros, hasta ahí vamos bien. Después viene un quiz, examen, sorpresa. Ya no es sorpresa porque lo mencioné, ¿verdad? Entonces, el gozo en el cristiano es un gozo en Cristo. Esto quiere decir que este gozo profundo y permanente no se encuentra en nadie más. No lo podemos encontrar en ninguna persona, en ninguna institución, solamente aceptando a Cristo. Es la única manera de acceder. En este caso, nuestro Señor creó un monopolio para este gozo. ¿Ven? Es un monopolio. La buena noticia es que todos nosotros podemos ser parte de ese monopolio, solamente con aceptarlo como Señor y Salvador, solamente con atender el mensaje de salvación. Pasamos a ser coherederos del reino de Dios. Amén. Esa es la buena noticia. Entonces ya sabemos que primero es un gozo de Cristo. Segundo, al final de este versículo dice, y vuestro gozo sea cumplido. Algo que está cumplido es algo que ya está completo, ¿correcto? Es algo pleno, es decir, que no le hace falta nada. Entonces, una segunda característica de este gozo, si lo queremos, este producto lo queremos detallar para que las personas lo entiendan, que nosotros lo entendamos, es que es un gozo que tiene plenitud. Probablemente todos estos ejemplos que al inicio les mencioné son ejemplos que nos dan gozo en mayor o menor medida en nuestras emociones. Todo lo que mencioné al inicio. La palabra dice que este gozo es pleno. Hay plenitud de gozo cuando estamos en Cristo. Eso es una excelente noticia. El Salmo 16:11, no tienen que buscarlo, yo se los leo, ¿verdad? El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. David le expresaba esto al Señor. Y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y esto nos trae a la tercera característica. Sabemos que el gozo es de Cristo, porque es de Él, y Él nos lo transmite, por decirlo de alguna manera. Sabemos que es un gozo pleno, pero también nos dice este salmo, al final, delicias a tu diestra para siempre. Y para siempre significa que es algo permanente, que no es algo temporal. Y es una tercera característica, cómo podemos nosotros conocer, identificar el gozo del Señor. El gozo del Señor, mis amados, no se va mientras estamos en comunión con el Señor. El gozo del Señor siempre es pleno, estemos en una situación favorable o en una desfavorable.
es pleno, es permanente, porque no depende de circunstancias externas, no depende de lo que nos está pasando, solo depende de nuestra relación con Él, sola y exclusivamente depende de ello. Amén. Bien, entonces el gozo es permanente, dice un poco más adelante en el capítulo 16, versículo 22, Jesús todavía dándole instrucciones o dejándole a sus discípulos, les dice, también vosotros ahora tenéis tristezas, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Es decir que nadie puede arrebatarnos lo que Cristo nos da. Nadie puede, es un gozo permanente. Podemos, por ejemplo, nosotros tener posesiones, inclusive familias, y nos pueden ser arrebatadas. Pero este gozo que habla la Escritura no puede ser arrebatado. Es decir, y es bueno que veamos el contexto en que los discípulos recibieron este mensaje, porque a ellos, la iglesia inicial, sí, no es que no me gusta llamarla primitiva, por eso busco esa iglesia primogénia, ¿verdad? Esa iglesia debió pasar por muchas y muchas tribulaciones, muchas persecuciones. Recuerden que esa iglesia creció bajo la sombra de un imperio, que era el imperio romano, que era un imperio pagano. Entonces sufrían persecuciones. Y no solamente de ellos, también persecuciones de la iglesia ortodoxa judía. Es decir, que estos discípulos, estos apóstoles, cuando el Señor les dijo, se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, ellos realmente iban a necesitar de ese gozo para continuar. Porque si hacemos un recuento, los invito a que lo puedan leer, en internet aparece en muchas publicaciones, ¿cuál fue el final de cada uno de estos hombres de Dios? Nosotros hoy podemos catalogarlo como que fue realmente horroroso, lo que cada uno de ellos tuvo que sufrir en nombre de Cristo, para ganancia de su vida y gloria del Señor, ¿verdad? Pero el Señor les había dado, y nadie os quitará vuestro gozo, porque ese gozo era de Él, y nadie se lo puede arrebatar, porque Cristo venció al mundo, venció a las tinieblas. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y démosle un aplauso. ¿Ve? Ahora viene la segunda pregunta. Ya sabemos qué es el gozo en el Señor. Podemos estar de acuerdo en que es algo muy bueno, ¿verdad? Yo siento que es algo muy bueno. Creo que es algo muy bueno. Ahora, ¿cómo podemos tener ese gozo? Pregúntenme. Ajá. Se las tengo. Se las tengo. Fíjense. Hay varias maneras. Hay varias maneras, ¿verdad? Pero lo primero es teniéndolo a Él, ya lo mencioné, y lo principal, teniéndolo a Él. Es decir, recibiendo el Evangelio, recibiendo el mensaje de salvación. Es decir, cuando nosotros lo tenemos a Él, nosotros tenemos ese gozo. En Hechos, en el capítulo 8 de Hechos, 8:8, se dice, hubo gran gozo en aquella ciudad. Y es un capítulo bastante largo, pero lo quiero poner como ejemplo, porque en el versículo 5 y creo que después en el 35 nos dice por qué recibieron en aquella ciudad gran gozo. Y era porque Felipe les predicaba el mensaje de salvación. Y es bastante claro en el capítulo y cuando lo leemos con detenimiento, nos damos cuenta de que esas personas recibían el mensaje y al recibirlo, al disponer su corazón para recibir ese mensaje de salvación, ellos lo primero que recibieron fue gozo, porque recibieron a Cristo. Eso fue lo primero que recibieron. Entonces, eso es lo primero. Si queremos tenerlo, lo primero es teniéndolo a Él. Es decir, entrando al monopolio que les mencioné. Es decir, yo voy contigo, no sé, yo me pego allí, para tener este gozo, ¿verdad? Leyendo su palabra. Es otra manera en que también podemos acceder a tener este gozo.
La primera de Juan 1:4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que a través de la lectura de la palabra de Dios, también recibimos este gozo. Recuerden que la Escritura, toda la Escritura, está referida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Sí. Una tercera manera es la sujeción a Él, la obediencia. No solamente es que podamos leer su palabra, que podamos aceptarlo como Señor y Salvador, si no somos obedientes en lo que el Señor nos revela en su palabra, en lo que aprendemos de su palabra, allí no va a haber fruto. Amén. Entonces sí debemos ser obedientes en cuanto a la palabra, a lo que recibimos del Señor. Y por cuarto, y creo que para nosotros su iglesia es una de las más importantes, es a través del Espíritu Santo. Bien, Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Se regocijó en el Espíritu Santo, en el Espíritu del Padre, ¿verdad? Entonces debemos recordar que gozo es fruto del Espíritu Santo. Cuando leemos en Gálatas 5:22 los frutos el fruto del Espíritu Santo, las diferentes manifestaciones de ese fruto, podemos ver que ahí está gozo. Lo que quiere decir que si nosotros tenemos comunión con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Jesús, entonces podemos también acceder a tener este gozo. Aleluya. Bien, ¿cuánto están aprendiendo hoy? ¿Cuánto lo van a poner en práctica? Amén, yo también. Muy bien, y una tercera, mire, ya aprendimos que es el gozo en el Señor, ya sabemos qué es. ¿Cómo podemos acceder a Él? Entonces aquí viene ahora una pregunta que todos se deben estar haciendo. ¿Debe ser el gozo en el Señor una característica predominante? Es decir, que siempre esté por encima de cualquier situación en la vida de un cristiano. Por lo que hemos leído hasta ahora, por lo que hemos aprendido hasta ahora, sí debe ser así. Nosotros, la vida en el cristiano debería estar lleno de gozo en todo, y eso para nosotros debe ser un medidor. Nosotros debemos saber, ¿y por qué no estoy en gozo en una situación? No quiere decir que no sintamos tristeza, no quiere decir que no tentamos temor en algún momento sobre alguna situación. Es que esa situación no sea predominante, es que podamos sobre toda situación poder nosotros acceder al gozo del Señor y que todo este regocijo puede estar en nuestras vidas en cualquier situación. En cualquier situación. Y nosotros en nuestra iglesia, para gloria del Señor, tenemos muchísimos testimonios de personas que se mantienen en gozo, aún pasando por situaciones muy difíciles, económica, financiera, en los matrimonios, en la salud. Es decir, que esto que estamos nosotros hoy enseñando, nosotros como iglesia lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo, porque no depende de nosotros, no depende sino de que tengamos esa relación con Cristo, de que busquemos de Él, de su palabra, seamos obedientes, que tengamos esa comunión con el Espíritu Santo. Amén. Entonces veamos acá, miren, la vida del cristiano debe manifestar desde la A hasta la Z, de inicio a final, gozo en el Señor, gozo en la conversión. Les voy a mencionar varios versículos, no tienen que buscarlos, pero si los que les gusta anotar, si luego los pueden investigar y leer, sería muy bueno. Fíjense, hay gozo en la conversión, Hechos 8:39. Hechos 8:39 nos dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Este pasaje se refiere,
eunuco que no era judío, había recibido al Señor, había pedido ser bautizado. Una vez que Felipe, a través de un milagro del Señor, ¿verdad?, estuvo en su presencia y tuvo la oportunidad de revelarle las Escrituras, que él leía pero no entendía. Y lo que nos dice acá es que el Señor arrebató a Felipe, el eunuco dijo, ve, se me fue, no está, pero dice seguidamente, y siguió gozoso su camino. Esto es el eunuco. Es decir, él acaba de ser convertido, acaba de aceptar al Señor. Entonces, hay gozo en la conversión. Hay gozo en la lectura de la palabra. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Es decir, cuando leemos la palabra, como aprendimos en el anterior punto, podemos acceder, podemos obtener este gozo. Hay gozo en la oración. Hasta ahora, Juan 16:24, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Gozo en las diversas pruebas. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo en el sufrimiento. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Estas eran personas que habían recibido torturas, habían recibido azotes por causa de compartir el evangelio. Y lo que nos dice este pasaje es que ellos salieron de esa presencia gozosos. Es decir, que en el sufrimiento, si tenemos este gozo, que es un gozo que no se va, que es permanente, hasta en sufrimiento, hasta en las palizas que le dieron a estos señores, ellos estaban gozosos. Amén. Esto solamente puede ser posible en el Señor. El gozo en el Señor es mi fortaleza. Amén. Gozo en el servicio. 2 Corintios 1:24, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Y gozo al final del camino. Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. No nombra la palabra gozo, pero lo que describe es para nosotros un gozo. Amén. Es lo que vamos a experimentar, lo que vamos a vivir al final de los tiempos. Esas son las glorias postreras, las más postreras. Aleluya. Entonces, si pertenecemos al Señor, deberíamos estar siempre regocijándonos. Siempre. Y como es posible, esto, también nos podemos preguntar, ya lo aprendimos, manteniendo una relación con el Espíritu Santo, con el Señor a través del Espíritu Santo. Porque el que produce gozo es el Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo. Lo vemos en Gálatas 5:22. Entonces, ya para concluir, miren, nosotros podemos estar seguros, podemos tener la total seguridad de que nosotros vamos a recibir, en primer lugar, que vamos a ser partícipes, ¿verdad? Y que vamos a vivir plenamente cada una de las promesas que el Señor nos ha hecho. Recibirlas, ser partícipes y también vivirlas plenamente. De eso podemos estar seguros. Y Él ha prometido que mientras permanezcamos en Él, siempre que permanezcamos en Él, podremos regocijarnos. Y no solamente regocijarnos. Filipenses 4:4 dice, regocíjense siempre en el Señor. Es decir, que nos podemos regocijar siempre. Y no sé para usted, porque yo no los veo tan contentos, pero a mí me da eso mucha alegría. Pues yo estoy viendo así como que, caramba, pues yo no me quiero regocijar siempre, yo quiero estar como que, bueno, es que puede ser que nos acostumbramos a tener nuestro sufrimiento de vez en cuando. Pero realmente el Señor nos dice, regocíjense siempre. Y miren que no es un llamado que hace, es un mandato. Regocíjense siempre en el Señor. Y después dice, los repito, se los vuelvo a decir, regocíjense.
Es decir, que para el cristiano, para el creyente, es algo sumamente importante que nosotros podamos primero entender esto en nuestras mentes, que podamos sellarlo en nuestro corazón, que pueda quedar sembradito y limpio de toda cizaña en nuestro corazón, si visualizan su corazón como un huerto, de que esto es para siempre. Es decir, que muchas de las cosas que nosotros hoy vemos, que escuchamos del mundo, son mentiras. No son ciertas. Porque el mundo nos dice, sí, pero hey, hay una guerra. Preocúpense. Va a haber escasez. La economía se fue abajo. El desempleo aumentó. Y tenemos tantas y tantas historias. Va a haber otra pandemia. Ahora esperada, la anterior no se esperaba, ya la están anunciando al menos. La siguiente, ¿verdad? Entonces, la pregunta, esa es la voz del mundo. De lo que nosotros como cristianos sí debemos, y estamos en el deber, por lo que portamos, por lo que el Señor nos ha dado a nosotros, es de preguntarnos a quién escuchamos. ¿Escuchamos la voz del mundo o escuchamos la voz de Dios? Y lo que Dios nos dice, y yo les insto, más que una recomendación, sí, yo les insto a que cada vez que estemos, porque vamos a seguir pasando por tribulaciones, vamos a seguir teniendo problemas, cada vez que estemos en medio de estas situaciones, recordemos y apelemos a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el Señor sobre esta situación? Que nos regocijemos, es decir, tengan contentamiento. Pablo decía, yo tengo contentamiento, sé vivir en la escasez y también en la abundancia. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos buscar tener. Relación continua, permanente, comunión con Dios. Amén. En Él podemos regocijarnos siempre, con un gozo pleno y permanente, sin depender de las circunstancias, sin depender de situaciones favorables o desfavorables que se presenten en nuestra vida. Iniciando, como lo vimos hace un poco, desde la conversión, pasando por la oración, lectura de su palabra, estando en la tribulación, estando en sufrimiento, estando en problemas. Es decir, que podemos tener gozo de la A a la Z como cristianos. Amén. Hasta que recibamos esa plenitud gloriosa de ese gozo supremo que yo pienso que no se va a comparar con nada de lo que vivimos aquí cuando recibamos ya esa promesa de vida eterna. Amén. Bien. Dios quiere que puedas hoy conocer, que puedas comprender y regocijarte en el gozo, pero en el gozo que proviene de Jesús, y que puedas vivirlo a plenitud, y que puedas vivirlo de manera permanente, y hacerlo a través del Espíritu Santo. Recuerden que Él es el enlace, Él es la conexión con Jesús y con el Padre. Amén. Entonces, quiero pedirte que puedas ponerte de pie durante un momento, ¿sí? Que podamos a través de la adoración presentar ofrenda con olor fragante, que podamos presentar alabanza y honra, agradecimiento, como enseñaba el hermano Alfredo, al único digno, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que está sentado a la derecha de Dios Padre, al que prometió prepararnos lugar para recibirnos, que puedas darle gracias por cada bendición recibida en tu vida, que podamos nosotros a través del agradecimiento, como lo enseñaba Alfredo, mostrarle al Señor honra, y que podamos también mostrarle y manifestarle nuestro gozo, esa manifestación de gozo que Él ha traído a nuestra vida con su presencia
con su salvación, acepta en tu corazón, acepta en tu vida ese gozo pleno y permanente que se obtiene solamente al estar en su presencia. Es momento para que le digas cuánto anhelas estar en su presencia y lo puedas hacer con libertad. Dile cuánto lo amas, cuánto lo adoras, cuánto alabas su santo nombre. Dilo con libertad porque Él nos ha dado esa libertad. Dilo con gozo. Él es quien nos dio la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Él es el autor y consumador de tu fe y de mi fe. Él es por el que todas las cosas fueron hechas. Adórale, adórale, a Él le agrada que tú le busques.